Entonces en uno de esos exámenes nos fuimos al cardiólogo porque tenía mi presión muy alta. Entonces pasaron muchas dificultades, pero en medio de eso yo tenía en mis manos un examen que no lo sabía leer. Entonces en el examen decía que tenía altos índices, que el bebé saldría con síndrome de Down. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Bienvenidos, les saluda su amigo y servidor Niro Silva, acompañándoles en un programa más de Sembrando la Fe, aquí en Radio Voz de Milagro. Como lo prometido es deuda, tenemos a una invitada, nuestra hermana Nelly Guamán, que se desenvuelve en diversas áreas. Es máster también, magíster, es una mujer muy preparada, es una mujer de Dios y hoy nos está acompañando porque tiene un súper testimonio que contarnos. Así que no te lo pierdas, empezamos. Estamos de vuelta, gracias de verdad por estar sintonizando Radio Voz de Milagro, y a los que nos están viendo por Facebook también te damos la bienvenida a este espacio. No te pierdas este testimonio, un testimonio de vida. Mi amiga Nelly. ¿Cómo estás, Niro? Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un gusto y placer poder compartir este escenario contigo, Niro. Sabemos que lo que vamos hoy a poder compartir, que sea de mucha edificación para muchas vidas. Amén, así es, sí, que muy bien. Vamos a empezar con una oración, de verdad. Vamos a empezar con una oración. Vamos a darle gracias al Creador, al Todopoderoso. Queremos bendecir la vida también de los que conforman Radio Voz de Milagro porque nos permiten este espacio. Queremos bendecir también la vida de los que estamos aquí, Padre, para que tú nos ayudes a poder seguir sembrando la fe, y que a través de estos testimonios, a través de estas palabras que se dan por esta plataforma, por este programa, Señor, que podamos, bendito Dios, bendecir a mucha gente, a gente que a veces nosotros creemos que tal vez no vayan a escuchar, pero bendito Dios, sabemos que ahí está, en tu presencia, Señor, sabemos que están ellos, que en tu omnisciencia sabemos que ellos están ahí, Padre, están en tu corazón y los has planeado para este día, para que puedan escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias también a la señora Verónica Vega, que nos permite este espacio, bendito Dios. Bendícela de todas las maneras que puedas bendecirla. Sabemos, Señor, de que se está sembrando la fe en esta emisora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, Nelly, antes de ir al meollo de este testimonio, cuéntanos un poquito acerca de tu vida, cuándo te convertiste al cristianismo, cómo era, así en breve, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, aproximadamente mi conversión, podría decir que fue el 31 de agosto del 2013, Nilo, fue el día en Pensé que ibas a decir 31 de octubre. No, fue el 31 de agosto del 2013, que fue el día en que nos bautizamos, ¿verdad? Nos bautizamos aquel día juntos. Sí. ¿Por qué lo digo que fue ese día de mi conversión? Porque estuve 2 años divagando, ¿no? En el cual asistí a la iglesia, era un asistente más, pero tuve un encuentro 2 días antes con el Señor. Lo recibí a través de un sueño. Y eso fue lo que, porque yo no me quería bautizar, ¿no? Claro. No me quería bautizar, tenía muchas dudas, quería permanecer, porque hay cosas a las cuales nosotros nos negamos a renunciar. Ahorita que estás hablando de eso del bautizo, ahí se vienen otras interrogantes, ¿no? Que nos pueden desviar un poquito del tema, pero vale la pena. La gente dice, estoy en iglesia, pero no me bautizo porque yo no quiero muchos compromisos, o no me bautizo porque trae problemas, o no me bautizo como que porque no estoy preparado, no estoy listo, pero yo sí creo en el Señor, o yo sí le acepté a Dios. ¿Tú crees que eso es válido? ¿Cómo tú lo ves ahora en tu madurez? Claro, no es válido, porque si antes no quería bautizarme es porque no había un serio compromiso de parte mía, es que todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Así es. Porque cuando tienes un encuentro del Señor, realmente empieza tu corazón a tener la necesidad de Él y a saber cuál es mi posición antes de conocer a Cristo. Entonces sabía que realmente alguien había pagado un alto precio en la cruz, y eso para mí era mucho. Para mí el bautizo era, yo quiero en estos momentos, por ese encuentro necesitaba tener, y en ese momento yo dije, renuncio a mí misma, porque es necesario que nazca alguien nuevo. Así es. Incluso el etíope también, bíblicamente, si no mal recuerdo, fue Felipe quien le predica a este etíope, ¿verdad? Y bueno, en este caso él dijo, ¿qué impide que me bautice? ¿No? Fue tan convencido al instante y arrepentido, que entonces ahí hay agua. Y dijo, bueno, bauticemos, ¿no es cierto? Claro, es que es la convicción. Esa convicción, ese compromiso, te olvidas de muchas cosas. Y yo creo que en ese momento puse una meta y seguí, y no me importó amistades, no me importó que dejaba.
fue un compromiso total. Y desde ese momento empezó incluso mi servicio, ¿no? Así es. Porque ya mueres tú y vive alguien en ti. Eso del bautizo es más o menos lo que decíamos hace un momento, no quiero compromiso, o si tú te vas a bautizar es cosa seria, eso ya ahí sí ahí ya no puedes salirte. Cosas así son palabras inclusive de gente que no quiere casarse. ¿Sí has visto cuando, verdad, tú estás en una relación? Claro, te gusta tener, lo digo abiertamente, no siendo honesto a la realidad, te gusta, por ejemplo, a las personas les gusta tener la intimidad, disfruta la intimidad, pero cuando el momento de que ya quieren el compromiso a la novia o inclusive hasta el novio, porque estas mujeres se ven así, no, como que hasta ahí nomás, no quiero compromiso, como que dicen no, porque ya eso es más serio. Pero claro, si quieres disfrutar de las cosas que van internas en el matrimonio, pero no quieres los compromisos, ¿verdad? Que son los que nos hacen. Entonces, realmente el bautizo es eso, es un compromiso público. Y lo que tú dices, Niro, es realmente eso, ¿no? El momento en que yo me bauticé, yo sentí que me casaba. Así Fue mi matrimonio y en ese momento yo dije, bueno, Señor, aquí me voy a guardar para ti. Y creo que fueron bastante tiempos, el año 2013, ¿no? Me traes a memoria eso, pero fue para mí ese matrimonio. Porque cuando tú te enamoras, tú no estás viendo, y la gente te dice, ella no es. Porque así nos dicen cuando aceptamos a Cristo y decidimos seguir el Evangelio, ¿no? Vivir para Él. Sabes que no, estás tomando una mala decisión, mira, ya no vas a tener fiestas, ya no vas a tener amigos. Y eso fue mi primer matrimonio espiritual. Espiritual, es que eso realmente eso, el bautizo es prácticamente el matrimonio. ¿Por qué? Porque el aceptar a Jesús es como el amor, ¿no? Tú te enamoras del Señor, te arrepientes, ese es el arrepentimiento. Por eso la Biblia dice, cuando Pedro les predica, dice que en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que Pedro dice, bautizaos, arrepentidos y bautizados. Dice, ¿qué podemos hacer? Venían convencidos los judíos. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Bueno, Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense. Y el arrepentimiento es eso, ¿no? O sea, tú te enamoras de Dios, pero el acto del bautizo es que tú decides casarte prácticamente con Dios, ¿no? Entonces tú no te vas a casar si no hay amor. Así es. Y si hay amor, te casas. O tener, como tú decías, un noviazgo con relaciones, pero sin compromiso. Eso no es amor. O sea, me acerco a Cristo por los beneficios, más no por el compromiso de son servirle. Son intereses nada más. Entonces la gente que, con mucho respeto le digo, para la gente interesada, es solamente la que busca a Dios, eso, cuando le interesa, cuando quiere, es el Dios en cual llama, como crees que es el 911, ¿verdad? Crees que es el Dios que cuando lo necesitas lo llamas, pero no quieres compromiso. Ahora sí, Nelly, volvemos otra vez al tema, es que no podíamos irnos hasta allá sin estos tópicos son muy importantes para los que nos están oyendo. Ahora sí, Nelly, ¿qué pasó después? ¿Te bautizaste? ¿Buscaste a Dios? Bueno, comenzaste una búsqueda con Dios y un servicio, ¿verdad? Así es. Arrancamos junto contigo mismo en el Ministerio Juvenil en nuestra casa, en nuestra iglesia, al cual todavía pertenecemos. Claro, así es. Y pasaron casi un buen tiempo, ¿no? Sirviendo, dándoles el 100 por 1. Incluso me decían, bueno, te vamos a llevar el colchón a tu casa, perdón, a la iglesia, porque no pasábamos en todo momento. Ojo, ella una servidora en su trabajo también, una servidora en su trabajo y también una servidora en iglesia. O sea, no es que porque no tenía trabajo se dedicaba solamente a servir, no. Ella también trabajaba en un trabajo muy complicado, pero también te sacaba el tiempo para poder servir a Dios. ¿Sí? Claro, usualmente salía de mi casa a 7 de la mañana, llegaba a 11 de la noche porque ese servicio demandaba, no teníamos fines de semana, pero eso más que un cumplimiento era un placer. Era un placer, un deleite. Un deleite de saber que estabas haciendo algo, y cuando te enamoras quieres cambiar muchas cosas, quieres cambiar el ambiente, quieres decirle a muchas personas quién es Cristo, ¿no? Así es. ¿Quién es Cristo? Y que nunca se apague ese amor en nosotros. Que no se apague. Me traes a recuerdo, a memoria en esos tiempos maravillosos a los cuales uno quisiera volver porque es la inocencia, es el cual tu mente no mira ni escucha nada, sino que es el amor al cual sigue. El amor al Señor. Y que es Cristo, ¿no? Y al final lo único que va a prevalecer y lo que Él nos va a demandar es ese amor, ¿no? Incluso la carta prácticamente el libro de Apocalipsis, ¿no? Escrito por el apóstol Juan, en esas revelaciones que tiene, nos da eso, un rema increíble, ¿no? Que dice prácticamente que por cuanto has caído, vuelve a tu primer amor. Lo que Dios quiere es que volvamos a eso, ¿no? A ese tiempo. No dice vuelve a tu teología o esas cosas, más bien, o vuelve a
a incrementar tu conocimiento o vuelve a algunas prácticas que a veces creemos que esas prácticas le deleitan a Dios. Creo que la práctica más deleitosa para el Señor es que volvamos al amor, a la oración, a esa inocencia. A esa inocencia. A esa inocencia con la cual tú seguías a Dios y sin mirar nada. Así es a verdad. la cual no lo seguías porque te interesa algo. Usualmente con el paso del tiempo, por eso lo dijo el apóstol Juan, ¿no? Es necesario que vuelvas a tu primer amor. ¿Por qué? Porque es que llegamos a caer en un momento en la monotonía, en la costumbre, en el creo que incluso ya en la ambición, demasiado. Incluso en la ambición, ¿no? Porque hay momentos que nos desenfocamos, ¿no? Así es. Entonces es necesario volver, que cada día nos volvamos a enamorar. Así es. Como el matrimonio, Así ahora que es. Estamos casados, Niro, sabemos ahora que esto es regar cada día. Esto es regar cada día, así es. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces nos volvemos, en el camino nos podemos perder y en el camino podemos buscar a Dios porque nos interesa algunas cosas de Dios, ¿no? Porque sabemos que Él es bueno, que Él paga bien, que Él provee bien. Entonces nosotros más estamos enfocados a veces, en ocasiones, ¿no? Nos desenfocamos y estamos buscando eso, no el reino, sino más bien las cosas que vienen por añadidura. Y es lamentable, ¿no? A veces la gente, antes de tener un verdadero encuentro con Dios, a veces lo busca por interés y también estando ya en medio del camino puedes desenfocarte y estar buscando a Dios por los intereses más que por esa intimidad que puedes tener, ¿verdad? Mira, claro, te voy a contar algo. Mira, antes de llegar a los caminos del Señor, yo recuerdo un día, fui católica, apostólica y romana, pero en su momento yo recuerdo haberle dicho, no me salía un trabajo que hoy por hoy sé que Dios me lo dio. Y yo le dije, esa vez levantando mi mirada al cielo, le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti. Yo me he esforzado, yo he estudiado, yo he hecho todo lo posible y no entiendo. Por el momento no quiero saber nada de ti. Y después de 2 días me invitan a la iglesia a la cual asistimos y ese día hubo una palabra que tocó mi corazón. Entonces hay personas a las cuales Dios bendice posteriormente de lo que aceptan a Cristo, pero a mí Dios me bendijo desde antes, porque ya debemos ser muy, ¿cómo te puedo decir? Debemos reconocer que todo lo que obtenemos es por un propósito. O sea, si te estableció en un lugar es que hay algo que debes realizar. Amén, si te estableció en un sitio es que hay algo que debemos tener como el sabueso, oler o percibir qué es lo que realmente Dios quiere al lugar donde está. No es que nos dio, o que llega un momento en que nos desenfocamos y nos apartamos de la meta por el cual Dios nos puso en ese sitio. Así es. Es verdad lo que tú dices. Inclusive me haces acuerdo de lo que dice el apóstol Pedro, si no mal recuerdo en una de sus cartas. Dice el apóstol Pedro que si ya nos dio lo más importante, que es a Cristo, el Cordero, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? Entonces eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Si Él nos dio lo mejor, a Cristo, ¿cómo no nos va a bendecir y nos va a dar las otras cosas? Es por lógica, ¿no? Si ya nos dio lo mejor, o sea, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Y ahora depende de ti. Hay un versículo que yo ya venía siendo tratada desde tiempo atrás con personas cristianas que me hablaban del Señor. En esos momentos yo recuerdo y que lo tengo y aún lo mantengo, es Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que el Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, esa palabra siempre lo he tomado hasta el día de hoy, que ya después vamos a hablar de eso maravilloso. Pero el esforzarte te está diciendo, como un Josué en su momento, tú que estás en el cristianismo, esfuérzate. O sea, da mucho más allá. Empieza a buscar. Así es. Entonces es necesario que cuando tú llegas a Cristo y creas que las cosas se te vienen encima, que no te alcanza el tiempo, si hay un determinado tiempo al cual tú necesitas para poderle concentrarte, intimar o poderle servir a Dios. Siempre va a haber tiempo. Siempre va a haber tiempo, así es. Nelly, te casaste después de varios años, tuviste un matrimonio, tienes un matrimonio ahora, no vamos a especificar del casamiento, no vamos a hablar de eso, porque el punto aquí es que en esa transición de ahora de la maternidad, descubriste algunas cosas, ¿no? que en el momento de la gestación, y es lo que vamos a hablar un poco de eso. Antes de hablar de eso, vamos a una pequeña pausa. Yo sé que tú estás muy interesado en este testimonio de vida, pero vamos a una pequeña pausa y volvemos, y no te lo pierdas, no te desconectes, porque venimos con un testimonio, un milagro que ocurrió en la vida de Nelly,
Me olvidé de decirle, siendo honesto, cuando venía que si me podía traer algunos exámenes, pero trataré de ver la forma de cómo poder pasar algunas imágenes de exámenes en los cuales se pueda ver el milagro ocurrido, ¿no? Me gustaría mucho eso, Nelly, si podría, sí. Entonces, para poder hacerlo llegar, porque esto es un milagro fehaciente, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, no te desconectes y regresamos. Sola fe. Durante la Edad Media, toda la gente vivía con miedo del infierno. Los líderes religiosos insistían en que la única forma de escapar del fuego eterno era resignarse y aguantar. La fe no tenía que ver con una relación con Dios, sino más bien con una serie de cosas que se debían hacer y otras que había que evitar. Aunque te pasaras toda la vida intentando ser bueno, nunca estabas seguro de haberlo logrado. Sin embargo, la Reforma descubrió una verdad liberadora. Hay esperanza para gente como nosotros. La salvación no se alcanza por cumplir con normas, leyes o ritos, sino por poner nuestra plena confianza en Jesús. Eso es vivir por fe, es dejar atrás el deber ser y el miedo para abrazar el amor gratuito de Dios. Vivir solo por la fe significa que tenemos una nueva identidad. Ya no nos definen las limitaciones y los fracasos, sino la vida nueva que hay en Jesús. Las obras de justicia no son un soborno para ir al cielo, ni un peaje para estar en paz con Dios. Nuestras obras son una consecuencia natural de nuestra fe. Estamos de vuelta en su programa Sembrando la Fe, aquí en Radio Voz de Milagros, su amigo y servidor Niro Silva, y hoy mi hermana, mi amiga Nelly Guamán nos está acompañando. El milagro hoy va a ser contado, así que sé que les he hecho esperar, pero la espera vale la pena. Nelly, te dejo esta plataforma para que puedas contarnos el milagro que hizo Dios en tu maternidad. Bueno, te comento que al inicio, cuando recién me indicaron a los 2 meses de casada que estaba embarazada, ahí empezó lo que de pronto no esperaba, ¿no? Alto. Disculpa que te interrumpa mucho. ¿Tú te casaste a los cuántos años? Me casé a los 39 años. Ya, entonces era lógico que era lógico. Bueno. Te cuento que el otro día, a ver, verás, yo tengo mi matrimonio, pero todavía no tenemos hijos. El otro día estaba conversando justamente con un señor que se casó también así casi a tu edad, y él no tuvo inmediato, él tuvo ya después sus hijas. Entonces se lo ve una persona madura, tal vez quiso tener una estabilidad, ¿no? Entonces a veces es así, ¿no? Inclusive creo que las personas que planifican o piensan lo hacen así, ¿no? Entonces en este caso tú tienes 39 años, ¿no? Lo que pasa es que hay un trasfondo, Niro. En el año 2016 yo tengo una pérdida de mi padre, y en ese mismo año yo tengo un problema médico donde me dicen que yo no tenía la suficiente hormonas y llegué a tener un inconveniente que podría en algún momento no poder quedar embarazada. Entonces imagino que tú a los 39 años después de eso, tú no estabas ni por aquí que te ibas a embarazar. No, por supuesto, no, es más, estaba con la expectativa, bueno, ¿es verdad o no es verdad? Porque nunca me hice ese tratamiento en el año 2016 porque le creía a Dios. Claro, sí. Le dije, le creía a Dios, y bueno, Dios fue bueno, dijo antes de los 40 te voy a mandar a alguien, y empezó allí mi etapa de gestación. Ya, muy bien, perfecto. Entonces fue un momento en que dijimos con mi esposo, bueno, veamos qué pasa, y quedé embarazada. Así que recuerden, si Nelly se pudo casar a los 39 años, usted también puede, solo oren. Y amigos que oren, porque yo recuerdo que habían amigos que ayunaban. Me daba mucha pena porque ayunaban demasiado. Yo decía, Señor, ten misericordia también de ellos. Entre ellos estabas tú, que has sido una persona que estuvo orando y ayunando por una persona. Ya queríamos que Nelly se case. Ya me estaban rifando también, pero bueno, ni aún así. Sí. Pero bueno, fueron ya casi a los 2 meses, y desde allí que empezó mi tratamiento ya tenía, me decían que tenía principios de aborto, empezó un tiempo de reposo, que tenía preeclampsia. O sea, fueron muchos diagnósticos que se fueron sumando a lo largo del proceso de embarazo. ¿Cuál fue, tú crees, el diagnóstico que te impactó y te hizo perder la fe? Porque vamos a hablar, a veces la fe se pierde, hay que ser muy honestos. En ocasiones nuestra fe flaquea, fluctúa y se pierde. Pero ahí está el Señor para hacernos encontrar esa fe. Aunque hay que ser honestos, ¿no? Yo creo que, no sé, a ver, seamos honestos. Yo no creo que alguien, no, que yo conservé la... Pablo lo dice, guardé la fe. O sea, entonces si guardó la fe, porque se pierde. Pablo dice, a la carta de los Timoteos, si no mal recuerdo, Pablo le está diciendo a su pupilo, le dice, yo estoy para ser sacrificado. Yo ya recorrí la carrera, dice. Y me encanta lo que dice. Y yo guardé la fe. Si guardó la fe, porque se puede perder. Por supuesto.
Claro. Y yo creo que eso es lo que a mí me pasó, Nilo, porque llegó un momento dado que ya tenía, creo que aproximadamente 4 meses, el médico, por mi edad, te hacen exámenes consecutivos. Entonces en uno de esos exámenes nos fuimos al cardiólogo porque tenía mi presión muy alta. Entonces pasaron muchas dificultades, pero en medio de eso yo tenía en mis manos un examen que no lo sabía leer. Entonces en el examen decía que tenía altos índices, que el bebé saldría con síndrome de Down. Entonces yo le decía a mi esposo, yo no lo entiendo, pero vamos a esperar que no me voy a escandalizar. Le dije, por el momento, porque de pronto lo estoy malinterpretando, vamos a hacer que el médico lo lea. Entonces llegamos, tuvimos un médico muy centrado, siempre tratando de darnos la calma y la seguridad. Pero en ese momento, cuando siempre quieren robarte la bendición, ¿verdad? Y a veces las mujeres somos un poco curiosas. Recuerdo que yo le había enviado esa foto a mi hermano y mi hermano envió a una ginecóloga y escuché un audio donde dice que ese examen indicaba que tenía un 50% de probabilidad de que mi niño salga con síndrome de Down. Entonces creo que fue casi a partir del 5.º mes. Voy al médico, el médico me dice, hay algo que no entiendo. Recuerdo claramente que decía, es que no entiendo, hay ciertos balances, no, yo necesito otro examen más, lo trajimos y él decía, no, yo creo que estuviste estresada. Tú tienes ese examen, tú tienes ese examen. Tengo los dos exámenes. Aquí en la pantalla les voy a poner el examen para que lo puedan ver. El examen que ahorita está ahí hablando de que fue más o menos al 5.º mes, ¿no? Aquí en pantalla lo vamos a dejar ahorita, lo estoy poniendo en pantalla, ¿no? Muy bien, para que lo puedan ver, que es completamente real. Así es. Nelly. Entonces me dijo, de pronto estás estresada y de pronto salieron esos valores, ¿no? Yo recuerdo que en ese día, al escuchar el audio, que no fue mi ginecólogo, sino otro, recuerdo claramente que en ese momento no fue ni la seguridad de mi ginecólogo, sino la otra ginecóloga, porque pedí varias opiniones, fue lo que me devastó. Yo al llegar a casa en esos momentos me sentía devastada y conversaba con mi esposo, le decía, no es el hecho de que salga un niño, porque son una bendición, son niños muy cariñosos, o sea, jamás habría ese rechazo hacia ellos, pero en el momento en que se te vienen muchas ideas en tu cabecita y dices, a la edad que tengo, poder tener más niños, sufren el bullying, sufren muchas situaciones del entorno, o sea, son muchas situaciones las que vienen, ¿no? Y aparte de eso, para tu vida laboral, que es muy fuerte. Así es, no, entonces, no es que centrada en una mujer, lo digo con ese respeto, no eres una mujer ama de casa, o sea, esa no es tu función. Eres muy activa en el trabajo, también desempeñas eso, pero no eres de oficio. Así es. Entonces, claro, se me complicó mucho y en ese momento yo recuerdo que al llegar a casa, el que me daba fortaleza en esos momentos era mi esposo. Y en esa noche lloré y el llorar es un síntoma de debilidad. O sea, llega un momento en que dices, Señor, yo nunca le reclamé, nunca le dije por qué, Señor. Simplemente me senté a llorar y yo le dije, Señor, pudiera decirte gracias y elevar mis manos y seguirte adorando, pero realmente esto a mí me duele. Realmente esto a mí me duele, Señor. Tú sabes cuánto te amo, pero esto a mí me duele. ¿No? Era algo indescriptible y pasó y fueron 2 noches, Nilo, llorando. Mi esposo se desesperaba de verme en la cama y decidimos no contarlo, Nilo. Decidimos no contarlo, no por vergüenza o escarnio público, sino que decidimos no contarlo y te cuento que a veces estos testimonios nos ayudan para creer, para crecer. Yo recuerdo un testimonio de un salmista que a su esposa le habían declarado un cáncer, y yo recuerdo tanto que él dijo, no pedimos oración, porque era como que asumir una realidad al cual yo no aceptaba. Y entonces en esos momentos yo dije, yo no voy a declarar con algo que Dios no me había dicho, porque meses atrás nos habían indicado que yo tendría un hijo varón. Y obviamente... O sea, eso fue una profecía. Una profecía, me habían indicado... Antes de que tú estés embarazada. Claro, a las 2 semanas de haberme casado, nos decían, tú tendrás un hijo varón. Entonces yo quería mujercita, pero tendrás un varón. Y mi esposo en esos momentos fue quien estuvo fortalecido y me decía, Dios nos dio una promesa, nosotros no la buscamos, Dios nos dio una promesa y sabemos que Dios va a guardar esa promesa. Entonces le dije, no vamos a declarar algo que Dios no nos ha dicho y que Dios no, si pedimos oración es porque estamos creyendo lo que nos dice la opinión, más no lo que realmente Dios nos ha dicho. Pero sin embargo... Hay que hacer un paréntesis ahí. Lo que tú dices es lo más correcto y creo que lo más, no sé cómo llamarlo,
lo más honesto que puedes decir, lo más honesto, lo más puro. Hacer un paréntesis es que no quiere decir que no hay que pedir oración cuando tú te encuentres en un cuadro así. Lo que pasa, trato. Claro, eso fue su trato y hay que entender también que le habían dado a ella una palabra muy aparte de todo eso. Cuando ella se casó, a las 2 semanas lo dice, ella se casa, le dan la palabra de que va a tener un hijo varón. Entonces, me imagino que le han de haber dicho que va a servir a Dios, cosas así que a veces se suelen decir, ¿no? Que está todo en ese paquete, en ese combo, ¿no? Entonces, resulta que después de que tienen esto, ellos decidieron, fue su decisión de no manifestarlo. Hermanos, oren por nosotros porque nos han dicho los doctores que tenemos un hijo que va a salir con un síndrome de Down. Lo que dice es muy real, es verdad. O sea, es creer a lo que te están diciendo los doctores. Ellos se negaron rotundamente a creer en eso, ¿verdad? Lo que tú me estás diciendo. Me negué rotundamente a creer en eso y más bien me puse a creer en esa palabra. Por eso lo mantuviste en secreto y más bien luchaste o peleaste en secreto tú. Pero, Miro, puedo decirte, fielmente creí en esa palabra y fui una mujer de fe y la luché y la peleé. Claro. No, en su momento me quebranté. Me quebranté, me dolió mucho. Yo decía, bueno, no abrí mi boca, Miro, porque es que Dios había sido tan bueno en todo este tiempo conmigo que refutarle o decirle quiénes somos nosotros para refutarle. Entonces, pero Dios conoce mi corazón. Claro. Dios, podemos no hablarlo, pero Dios conocía mi corazón. Entonces, quien estuvo allí siempre en oración, todas las noches, las madrugadas se levantaba, era mi esposo. En su momento creyéndole a Dios, diciéndole, Señor, tú nos diste una palabra, peleando en fe. Pero fueron esos días en los cuales yo no dormía, en los cuales siempre me encontraba a mi esposo llorando. Y uno de esos momentos en que yo dije, hasta aquí. Me paré y yo dije, hasta aquí. Si tú quieres realmente meterte conmigo, tú eres un mentiroso, así que aquí está quien va a proteger mi vientre y el fruto de lo que el Señor puso en mi vida. Entonces lo empecé a luchar, le decía a alguien, sí, me dicen que va a venir con complicaciones y siempre evadía el tema, nunca decía qué es lo que realmente tenía. Mucha gente me tuvo en sus oraciones, pero sabía que no había indicado qué es lo que realmente me decían. Claro. Eso lo habíamos guardado dentro de nuestro entorno. Ahora, yo te pregunto, como lo dices, lo que estuvimos diciéndolo, la fe a veces se pierde. La encontraste en tu esposo, que te daba aliento. Así es. Pero en algún momento de esta transición, de este duro trato de Dios, ¿no aceptaste en el sentido bueno de lo que te dijeron los médicos? Por ejemplo, ¿no dijiste en algún día, bueno, si sale así, sí, claro que sí, igual lo vamos a amar? ¿No pasó eso? Claro que sí, Miro. Llegó un momento dado en que cada vez que pasaba siempre me topaba con algún niño. Entonces llegó un momento en que yo le dije, amor, pero si es que el bebé nace así, debemos amarlo, porque puede sentir nuestro rechazo desde el vientre. Y él me decía, no es que yo no rechace, es que yo no acepto lo que realmente Dios no lo dijo. Entonces llegó un momento en que sí traté de adaptarme. Yo decía, de pronto es la voluntad de Dios a tratar de encontrarle una respuesta. Claro. Pero en su momento ya me dio paz. En el momento en que yo empiezo a pelear, pero sí para eso, Miro, el médico me manda a hacer el otro examen y se vuelve a elevar el doble. ¿Cuánto no el se doble, elevó? Una parte. Se elevó. También lo tienes, claro, examen. Lo vamos a poner en pantalla mientras Nelly está conversando. Entonces, en esos momentos él decía, se supone que en primera instancia estaba estresada, que por eso salieron los resultados, pero en la segunda era algo que no entendíamos y hasta que en un momento dijo, ¿sabe qué? Necesitan hacerse otro examen. Bastante costoso, entonces yo le dije, doctor, ya la había peleado, ya había orado, ya me había quebrantado delante del Señor y hay momentos en que Dios ni siquiera te habla ni aparece, ¿no? Es ese silencio, pero que te da una paz. Y en ese momento me dice el doctor, ¿sabes que te tienes que hacer otro examen? Y yo le dije, a ver, doctor, si ese examen es para ratificar lo que realmente ha mostrado los otros 2 exámenes, o si es para prevenir, yo me lo hago. Prevenir algún tipo de enfermedad, detectar algo, yo me lo hago. Pero si es para ratificar o para confirmar lo que ya hemos visto, entonces no me lo hago. Y yo le dije, es que yo creo en Dios. Y él se enojó y me dijo, yo también creo en Dios. Yo le dije, no, es que yo lo dejo en las manos del Señor. Ya, yo voy a hacer un paréntesis porque, a ver, está muy bueno el tema. Hace un momento se me iba el hilo. Tú te adaptaste, ¿verdad?
adaptaste. Eso fue después. Sí, no, o sea, tú te adaptaste al sentido de que tú querías, bueno, ya, si sale, está bien. Claro. Hay gente que Porque se adapta a su enfermedad. Porque no quería rechazarlo. Hay gente que se adapta a su enfermedad. O sea, la fe es agresiva. Hay un predicador de fe, en este caso yo me recuerdo, Smith Wigglesworth, un predicador de fe, un predicador, un avivador del siglo pasado. Este hombre tenía tanta fe, la fe de él, que dice que a veces Dios le hablaba y que le decía que golpea a la gente. Dice que un día golpeó con la Biblia a un tipo que tenía un tumor en el cuello y prácticamente como que lo noqueó. Y la gente se le quería tirar encima porque este predicador, ¿qué es lo que hizo? Pero dice que él escuchó a Dios, era un hombre de fe, le creía a Dios, lo que le decía él lo creía. Era tan inocente, yo creo que es la inocencia, ¿no? La inocencia es lo que hay que tener mucho en cuenta aquí. Y resulta que el hombre después de un rato se para y grita y dice que está sano, se siente sano. Y la gente no lo linchó por ese testimonio de ese hombre. También había gente que tenía gastritis. Bueno, en ese tiempo la gastritis no era tratable como ahora lo estamos viendo, no es tratable la gastritis. Pero dice que él cogía y golpeaba a la gente en la barriga porque decía que Dios le decía que lo haga. ¿A dónde voy? Que el hombre tenía tanta inocencia en Dios, o sea, creía en Dios. Ahora, resulta que hay gente que se acomoda y dice, bueno, ya está, pues, o sea, estoy enfermo, es mi proceso, Dios sabe que estoy enfermo y por algo. Hay gente que incluso dice que la enfermedad te purifica. Es que esta enfermedad me está purificando. Claro, Dios me permitió esta enfermedad para purificarme. Bueno, Dios no permite enfermedad. El libro de Job no habla de que Dios le permitió la enfermedad para purificar. Dios le permitió que el diablo lo toque para probar su fe. Claro, y en su momento me acordé de Job. Claro. Gracias por traerme a memoria. Yo me acuerdo que con mi esposo estábamos leyendo ese libro y yo le decía, yo ciertamente creo que Dios sabe por qué lo hace. En su momento, Dios sabe por qué lo hace. Los primeros meses fueron difíciles. Después ya aprendimos a descansar en Dios. Aprendimos a tener paz y si alguna vez muchos de los milagros que Dios ha hecho en mi vida en sanidad, yo dije, esta vez también lo volverá a hacer. Pero Amén. Para poderlo aceptar tuvo que pasar un proceso bastante difícil porque el ser madre, porque de pronto el padre tiene más ese valor de luchar, claro, pero la mamá la sensibilidad. No, en un momento podré ser madre, podré llegar las expectativas, entonces un momento difícil a mi edad y creer que de pronto llega así y si lo puedo hacer requiere muchos cuidados. Hay un momento que empieza tu mente a maquinar, pero llegas a un momento en que Dios mismo te coloca a la recta, a la cual te vuelve al camino y tú dices, no, la tengo que pelear. Claro, me tocó pelearla. Esa es la palabra, tienes que pelear porque para la gente que nos está oyendo, no se acomoda a su enfermedad, por favor. No se acomode a que, bueno, ya, pues estoy enfermo, ya que se puede hacer. Diosito lo quiso así, no existe un Diosito, existe un Diosote y que está probando tu fe o qué tipo de fe tú tienes y que por favor creas. Ahora, a mí me sorprende lo que le dijiste al médico. Tú le dices al médico, yo creo en Dios, y ese se molesta y dice, no, yo también le creo en Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. O sea, tú le estabas creyendo a Dios, puedes creer en Dios. Hay gente, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Puede creer, la gente puede creer en Dios, pero una cosa, los demonios creen en Dios y tiemblan, pero otra cosa es creerle a Dios, ¿verdad? Y eso fue el dejar de hacernos ese tipo de exámenes, el continuar y el avanzar y el decir, nuestro hijo está sano. Nuestro hijo viene de tal forma en como Dios lo ha determinado en su vida. Y fue complicado al inicio, pero mira, para ya no alargarnos un poco más, todo este tiempo, ¿verdad? Cuando nos hicieron múltiples exámenes, nos decían que los veían bien, pero al final del embarazo, Niro, fue bastante complicado. Toda esta transición fue muchas complicaciones. ¿En qué aspecto? ¿Cuándo fue el punto del milagro? El punto del milagro es el momento en que nace. Pero no te hiciste un examen previo, ¿no? Claro, me hicieron unos exámenes y me dicen... Después de que el doctor te dijo que te hagas ese examen. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo te hicieron? Me acuerdo que fue en diciembre, casi a los 6 meses, nos dice un médico de Guayaquil que él mismo nos envió. 6 meses, a ver, a los 6 meses. A los 7 meses aproximadamente. Entonces me dice, ¿sabe qué? En este examen yo veo a su niño bien. ¿Tienes el examen? Claro. Sí, tienes el examen. Tengo lo vamos a poner en exámenes. pantalla. Son ecografías. Esta ecografía lo vamos a poner en pantalla. Me dice, todo está bien, tiene su nariz, porque una de las características de los niños de síndrome de Down indican que no tienen hueso en su naricita, su hueso nasal. Entonces él decía, yo lo veo bien.
hasta ese momento nosotros muy contentos, muy felices, ya ese tipo de pensamientos ya se había fumado en nuestra vida, nosotros bien creyentes y sobre todo en esos momentos nuestros pastores también estuvieron respaldándonos. Pero ya al nacer, ¿verdad? Fue una complicación, no tuvimos médico. Para no alargarte esta historia, al momento de nacer, ya cuando me entregan a mi bebé, para mí fue una felicidad inmensa al ver que mi hijo no era lo que se decía. No presentaban síndrome de Down. Por supuesto. Pero mira, lo más grandioso es que cuando ya me van a dar el alta, llega el jefe de esa área y me dice: tú eras la niña que venía con, tú eras la que tu hijo iba a nacer con síndrome de Down. Entonces en su momento nuestro médico nos había dado como tranquilidad, pero el mismo médico había llamado a preguntar si había nacido con síndrome de Down. O sea, él dudaba y llamó a preguntar si había nacido con síndrome de Down. Entonces nosotros nos quedamos con mi esposo perplejos porque realmente la ciencia médica es muy buena por eso también Dios ha permitido que esto funcione. También yo creo que de alguna forma tiene que haber visto el médico lo que Dios obró, lo que Dios hizo el milagro. Y no solo eso, después la neonatóloga, los otros médicos dicen: es que nosotros esperábamos un niño con síndrome de Down. Estaban esperando un niño con pero nosotros no lo estábamos esperando. Amén. Nosotros estábamos esperando a quién se parece. Amén. ¿A quién o sea, tu niño básicamente nació en la palabra de Dios. O sea, así es. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro va a pescar, pero no pesca ya en el mar. No me vaya a malinterpretar. Ahora no tira las redes en el mar. ¿Qué dice? Jesús le dice: en mi palabra, ¿verdad? Así le dice, ¿no? Sí. En mi palabra echa las redes. Entonces, él no tira las redes en el mar. Él tira en la palabra de Dios, tira las redes. Lógicamente está en el mar, se sobreentiende aquello. Pero ahí es donde ocurre la pesca milagrosa. Entonces, mientras los médicos estaban esperando a tu hijo que nazca en la ciencia, en los exámenes, ustedes decidieron que él debía de nacer en la palabra que un día les habían dado a Dios. Así es. Interesante. Y en un momento dado, bueno, creo que de los niños que nacieron fue el único que no le repitieron exámenes. Para mí fue una bendición tan grande el saber que venían con muchas expectativas y es más, yo llevé al médico después que nació. Al mes le dije: le presento, venía con muchas expectativas de ser un niño con síndrome de Down. Claro. Pero después de eso, al mes me dicen: ¿sabe qué? A los 2 meses me dicen: tu niño está reflejando un problema de motricidad, puede ser que vino con deficiencias en su cerebro. Entonces yo me reí esa vez, mira, esa vez sí ya me reí y le dije: Dios mío, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa nuevamente? ¿Por qué te ensañas? Y me reí, porque yo sabía que era falso. Por hoy mi hijo tiene todos los exámenes, un niño muy sanito, un niño que ya lo van a conocer. Ya van a conocer. Una gran bendición. Me hiciste acordar de una frase de Smith Wigglesworth también, del que estábamos hablando, que él decía que tenía mucho miedo, decía, y mucha pena en los años que vienen de la fe. Decía, porque la medicina va a suplantar la fe y los milagros van a dejar de ocurrir. Y es algo que estamos viendo, hay pastillas para todo. Hay pastilla para todo, mientras antes no había pastilla para todo. La gente se moría de una gripe en ocasiones. Bueno, y te cuento que me decían que tenía preeclampsia. Yo entré con una... ¿Qué es preeclampsia? Disculpa mi ignorancia en ese tema. La preeclampsia en una mujer, para las muchas madres que conocen, eso es se te sube la presión de forma bárbara. Hay mujeres a las cuales no resisten esto, o muere la madre, muere el niño, o mueren ambos. Entiendo. Entonces, recuerdo tanto que yo entré a cirugía con una presión muy alta, muy cómoda. O sea, había el riesgo de que salgas tu hijo o salgas tú. Sí, pero estaba tranquila. Es más, te voy a contar así rapidísimo porque el tiempo merita. Yo recuerdo que le decía: bueno, si voy a dar a luz, dígame, si no, porque yo tengo hambre, tienes un bolón. Porque era así de rápido. Es que ahí es cuando tú descansas en Dios. Descansas en Dios. Qué hermoso. Y en esos momentos, pues mira, mi hijo está sanito. Qué bueno. Y como tú dices, a mí me mandaron pastillas para todo. Y yo no las tomé. No las tomaste. Porque creí que realmente Dios me estaba preparando. Me hiciste acordar de una hermana en la iglesia que dice: o sea, hay que tener ese equilibrio, ¿no? En ocasiones hay que tomar, a veces cuando tú ves que pastilla por ahí, o sea, es con un equilibrio, ¿no? No es que meterte a consumir pastillas te vuelve, porque los fármacos también te hacen bueno para una cosa, pero te hacen daño para la otra. Claro, sí. No con eso estoy diciendo que usted no debe tomar sus medicinas. Es de acuerdo como Dios obra, así, ¿no? Así es. O sea, me hiciste acordar de una hermana que le dice, estaba con dolor de cabeza: hermana, tómese una pastillita. El diablo toma pastilla. Hiciste acordar de eso,
Pero, o sea, es una realidad. A veces hay gente que abusa, ¿no? Por ahí. Y más que todo, recomendamos, al menos yo siempre recomiendo la medicina natural. Sí. Es la medicina natural. Dios puso las plantas por algo, la medicina natural. Incluso a veces los fármacos, ¿no? En ocasiones salen de la medicina natural. Otros tienen una doble, tienen a veces cosas que nos hacen mal para algunas otras cosas. Nelly, queremos conocer a tu niño. ¿Cómo se llama tu niño? Se llama Samuel Nataniel. ¿Por qué se llama Samuel? Samuel es por el profeta, ¿no? De Ana, que no podía tener hijos. Pero es que yo había orado por eso antes, entonces por ahí va. ¿Y Natanael? Nataniel significa el regalo de Dios. Qué bueno. El papá lo peleó el nombre y así está. Yo también tengo un nombre para un hijo que tenga y estoy peleándolo porque mi esposa por ahí medio le escuché que no quería. Yo estoy peleando y voy a pelear en el nombre de Jesús. Es más, como tú ya no tengo que pelear, ya está. Y aquí todos son testigos. Recuerden esto, para ir terminando este bloque y solamente mostrar a Samuel y irnos ya despidiendo del programa. Quiero que recuerdes esto. Mire, la medicina va a pasos agigantados. Hay remedios para todos. Hay pastillas para todos. Se está operando de una manera bárbara. Hay operaciones de láser. Se están descubriendo cosas. Yo creo que en unos años, de hecho hay estudios que dicen que el SIDA va a ser combatido. Hay estudios que ya están, hay documentales, lo pueden ver. Hay avances médicos para contrarrestar el SIDA, pero conozco gente que se ha sanado del SIDA. Espero tener aquí más adelante en este mismo espacio un peruano de Lima que fue sanado del SIDA. Espero que pueda en algún momento visitarnos y que ustedes lo puedan ver. Yo fui testigo de aquello, sanado del SIDA. Hay gente que ya no está creyendo en Dios, ya no está creyendo en esta fe creacionista que hablábamos la semana pasada, en esta fe que es una fe celestial, ya no está creyendo. ¿Por qué? Porque la medicina, la ciencia ha tomado ahora ese papel. La fe científica, la fe en las pastillas, la fe en lo que me dice el médico, la fe en el... ¿Cómo se le llama ahora? Se le dice, cuando te mandan hartas pastillas ahora es un... Ahí tiene un nombre. Yo te mando tienes que... El tratamiento. Sí. Ahora en la fe en el tratamiento. Si sigues el tratamiento te vas a sanar, ¿verdad? Así es. Y Nelly hoy con su testimonio nos ha bloqueado a todos ese chip y nos ha enseñado que existe la fe. Que la fe en creacionista, la fe en el Señor, que puede sanar, que puede contrarrestar cualquier decreto médico y que puede darnos una luz maravillosa. Y en este caso vamos a conocer la luz de ella. Y para culminar, Niro, decirle a aquellas mujeres que de pronto tienen más de 30 años y dicen no va a llegar mi hora o mi momento de poder ser madre, o tienen matrimonios ya de largos años y dicen en un momento dado no voy a poder tener hijos. Son estériles, no pueden Siempre tener. Dios da la salida para Amén. todo. Yo pienso que aún las mujeres que están solteras no pierdan la fe. No hay nada mejor que Dios, que realmente pueda usted guiarlos, pueda usted entrar en su corazón y creerle que realmente Dios tiene para cada uno lo que usted necesita. Pero también el creer en la fe, esa fe que alguien le diga algo y usted se mantenga firme en saber que lo que Dios prometió, Dios cumple. Así es. Y bueno, te vamos a presentar a Samuel. Vamos a la pausa y regresamos con Samuel. Abraham Lincoln, George Washington, presidente de los Estados Unidos, ambos perdieron a su madre a la edad de 9 y 11 años. Pero sin embargo, triunfaron en la vida. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo lograron? ¿Y qué decir de otros? Como por ejemplo el caso de este personaje llamado Sigmund Freud, el psiquiatra y líder del psicoanálisis, conocido como el padre de la psicología, ¿verdad? Recibió atención, cuidado y dirección de su madre, mientras que no experimentó los mismos sentimientos con su padre. Y muchos otros personajes. El mismo Jesucristo necesitó de una familia, pero dice la historia que José murió. ¿Y quién tuvo que asumir con esa doble función? María. La vemos a María al pie de la cruz de Jesús. En ese momento difícil, en ese momento de agonía, de dificultad, ahí estaba
María. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Qué tienen las madres? ¿Qué tienen las madres? Tienen algo especial, ¿verdad? Tienen ese valor, tienen ese coraje, tienen esa fuerza de voluntad. No se rinden, son indetenibles. Ellas pueden sacar adelante la familia a pesar de no tener a un hombre a su lado. Pero lo más importante es que tienen a su Hacedor, de que tienen a su Señor, tienen a su Dios, tienen a aquel que nunca las va a abandonar, tienen al Dios poderoso de su mano a su lado, aleluya. Él nunca las va a dejar, Él nunca las va a abandonar. Ok, estamos de vuelta en su programa Sembrando la Fe. Aquí está, como lo prometido es deuda. Estamos aquí con Samuel. Samuel, saluda. Hola. Aquí Nelly, cuéntanos de Samuel, cómo es, cómo se comporta. Bueno, te comento que él es un niño muy bien portado, es muy tranquilo, inquieto como todo niño, ¿no? Gracias a Dios no hemos tenido complicaciones de enfermedades o los que tenemos que recurrir a médicos. Y todo en su crecimiento muy normal, ¿sí? Come y mucho. Mira, come bastante, sí. Por eso lo vemos grandecito. Apenas tiene Samuel, 7 meses. 7 meses, Samuel. Sí, es muy qué inquieto. Bien, Samuel, sí. qué lindo. Mis amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros sintonizando este programa. Aquí está la evidencia del milagro de Dios y te invito a seguir sembrando la fe. Comparte este enlace de Facebook, no te vayas sin compartirlo. No solamente lo veas, sino que bendice a otras personas. Compártelo. Gracias le damos a nuestra hermana Nelly Guamán que nos ha acompañado. Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque ha sido un tiempo de mucha bendición. Gracias por Samuel también que nos acompaña en el estudio. Y bendito Dios, bendícelo de una forma exponencial, que Él pueda también servirte, adorarte, gozarse en su presencia. No permitas que sea parte de ti, Señor. Ha nacido en el seno de una familia cristiana. Permítelo que siga ahí, Señor. Oramos por Él. Gracias, Señor, porque es una inspiración para otras personas, otros casos, los cuales hoy necesitaban esa palabra de fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Amén. Nos veremos en una Chao. próxima. Bendiciones a todos.